que este tren de TikTok tiene su origen en una canción hecha en el año 1927? Resulta que hace unas semanas nada más surgió una colaboración entre Seb Dalisa, Pablo Vittar y Yesult que se llama Alabay. Hice una reacción a esta canción, les voy a estar dejando la tarjetita por acá para que la vayan a escuchar. Voy a dejar entre paréntesis, voy a decir que me equivoqué. A ver, a mi favor tengo que decir que estaba primero el nombre de la cantante y después la canción, cuando usualmente en los títulos de los videos de YouTube suele decir el nombre de la canción, la cantante y sus colaboradores. Bueno, acá estaba todo mezclado y me confundí. Sí, entonces dije que la canción se llamaba Seb Dalisa y la artista Alabay. Se llama Svedalisa. No. Sebadalisa. Sebdalisa. Ahí está. Pablo Vittar, Alibi y Yesult. Ok, para que se rían un rato. Seb Dalisa es una cantante de origen iraní y hizo esta colaboración junto a Pablo Vittar y Yesult, en la que en un momento de la canción, sobre todo en la parte del estribillo, se puede escuchar este verso. Este mismo verso se convirtió en un trend en TikTok en el cual intenta resaltar una energía femenina muy sexy, muy linda, y lo están usando la verdad que muchísimo. Y como suele pasar que muchas canciones de TikTok en sus fragmentos nos hacen descubrir a grandes artistas, yo estuve haciendo un poquito ahí la investigación acerca de si esta canción era del artista, pues resulta que no. En los comentarios me dejaron que era de Toto La Momposina, artista colombiana, que sí que la canta la canción y de hecho fue quien la popularizó en la actualidad relativamente, pero esta canción en realidad es un tema de El Sexteto Habanero, grupo conformado en Cuba y canción publicada en el año 1927. Vamos a escuchar un poco de la canción para que podamos ver la diferencia de estilos y después vamos a estar escuchando un poco acerca de la versión de Toto La Momposina para ver cuáles fueron los agregados que ella le hizo. Como sé que les gusta conocer música de todo el mundo, les traigo al patrocinador del video de hoy, quien es CyberGhost VPN. Personalmente utilizo CyberGhost VPN para buscar nuevos artistas en las recomendaciones que YouTube hace por país. Y sí, si no lo sabían, YouTube recomienda artistas según el país en el que te encuentres. Con CyberGhost VPN puedo saltarme esas barreras geográficas y conocer música nueva donde sea y cuando sea. De manera súper rápida y segura, CyberGhost VPN te permite explorar catálogos globales y acceder a servicios de streaming que antes estaban bloqueados en tu país. Solo necesitas elegir un servidor en el país que quieras y listo. Así de fácil es desbloquear ese álbum exclusivo o esa lista de reproducción que tanto te gustaría escuchar. Y además, con CyberGhost VPN tus datos van a estar protegidos siempre, aún navegando en las redes públicas. Lo que más me gusta de CyberGhost VPN en lo que se refiere a atravesar barreras geográficas es que podés ver contenidos online no solamente de videos de YouTube bloqueados en tu país, sino también acceder a catálogos distintos y más extensos en 40 plataformas de streaming en las que se encuentran Hulu, Disney Plus y Netflix, con por ejemplo su catálogo estadounidense que contiene un 50% más de contenidos que el de Latinoamérica y España. Lo tenés disponible tanto para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TV y consolas de videojuegos, y con una sola suscripción podés conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez. En caso de que no te sientas satisfecho con el servicio, tenés una devolución garantizada en los primeros 45 días, cuenta con una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, y es la mejor manera de mantener seguros tus datos mientras accedes a contenido de todas partes del mundo. A los chicos de CyberGhost VPN me han acercado una promoción exclusiva solo para mis seguidores, que consiste en el servicio de VPN a solo 2,03 euros al mes o su equivalente en la moneda de tu país, y además 4 meses gratis para que puedas probar el servicio. Podés acceder a esta promoción haciendo clic en el link que te voy a dejar en la cajita de descripción de este video. Así que ya saben, no hay bloqueo geográfico que valga, pueden escuchar su música donde y cuando quieran y descubrir músicas de diferentes países. Muchas gracias a CyberGhost VPN por haber patrocinado este video. Es increíble que aún queden registros de este tipo de música que es de comienzos del siglo pasado. Suena muy pero muy lindo. Yo tuve un acercamiento por primera vez al tipo de música cubano, que es obviamente que mucho más modernizado, como Buenavista Social Club, que es un grupo cubano que también hace una música preciosa, que tiene unos instrumentos muy particulares en cuanto a lo que es sonidos rítmicos, ¿sí? Como las maracas y demás. Es precioso como suena.
tengo seguidores en Cuba y me gustaría que me digan mis seguidores si este tipo, sobre todo las canciones del sexteto habanero, trascendieron en el tiempo. Vieron que hay muchos artistas que durante su historia terminan trascendiendo en el tiempo y se vuelven atemporales y lo escuchan abuelos y también lo escuchan los niños. O sea, es música que se ha impregnado en la historia cultural del país. Esa es mi pregunta, me gustaría saber. La calidad de grabación. ¿Saben que también puedo sentir un poco la influencia de este tipo de música en Celia Cruz, por ejemplo? Sobre todo en la forma de cantar, mucho más abierto. ¿Sí? Si se fijan van a ver que la forma de fonar es mucho más abierta. ¿Sí? Las suenan así, ¿sí? Es como que abrazan. Y creo que Celia como que tomaba estos elementos y los utilizaba también más adelante. Me pasa que escucho micrófonos de otras épocas y pienso lo difícil que es que se mantenga ese sonido a día de hoy, porque hoy en día tenemos tecnología, una tecnología increíble, pero en esa época era todo muy rudimentario y aún así el sonido sigue sonando estupendo. Entonces, ¿con qué manualidad se trabajaban esos micrófonos para que a día de hoy, pese a las remasterizaciones, por supuesto, se mantenga el sonido de 1930? Sí, es una locura. Es como unos bongos ahí. Y ustedes dicen, ¿dónde está el rosa? ¡Qué linda eres! Y yo voy a adelantar para que lo podamos escuchar, para que vean cómo sonaba originalmente este rosa, qué linda eres. ¿Ven? Cómo la canción se fue moldeando hasta llegar a cómo se escucha a día de hoy. Ese fragmento, ¿no? En este estaba mucho más estirado el rosa, es tipo rosa, qué linda eres. ¿Sí? Y ahora se acortó mucho más en algunas partes. ¡Qué belleza, chicos! ¡Precioso! Hay que escuchar más de esta música. Hay que nutrirse históricamente sobre la música de Latinoamérica. La música que en sus raíces nos iguala a todos. Es espectacular. Vamos a escuchar la versión de Toto la Momposina. Artista colombiana también, artista folclórica colombiana, que hizo esta misma versión, o sea, hizo esta misma canción, pero una versión propia. Voy a ponerlo un poquito por adelante porque había mucha percusión al principio, si mal no recuerdo, y vamos a escucharla. ¿Ven? Ya los elementos percusivos suenan distintos, ¿sí? De las flores, la más hermosa. Yo Toto la Momposina la conocí con la canción de Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, de Residente, de Calle 13, y me encantó, pero nunca había escuchado una canción de ella y sé que me la habían pedido en algunos comentarios, así que si les interesa que haga más análisis sobre Toto, me lo pueden dejar en comentarios. Eres tú, mi linda rosa, sobre la vida, regando flores. ¿Ven? Que acá la canción suena un poco más salvaje, como más selvática, si se quiere, en lo que tiene que ver con lo que quiere emular la percusión, ¿sí? Esta percusión que emula como, yo siento que bosque, ¿sí? Selva, y la voz de ella que es como súper natural,
Me encanta. La llamaré rosa de mis amores. Lo que traigo es mi pregón. Rosa, qué linda eres. Ahí va. Rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres. Ok, y acá puedo notar quizás una relación mucho más cercana. Yo les voy haciendo las asociaciones que yo creo que tiene la música latinoamericana entre sí. No digo que suenen igual, pero sí que tienen ciertas similitudes. El sonido ¿sí? Podría ir perfectamente con un candombe uruguayo, con un... Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres. ¿No? Como que iría perfecto, lo siento tipo... No sé por qué, pero me encanta. Rosa, qué linda eres tú. Rosa. Y ahí cambia. La más hermosa. Rosa. Tú eres la diosa. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres. Me encanta. No, a ver, no voy a decir que me gusta más que la versión que escuché por primera vez, la de Pablo Vittar y Sebdalisa, estoy diciendo mal el nombre, lo tengo ahí, porque me gusta mucho más la versión moderna. Sin embargo, esta versión nos da otras cosas, ¿sí? Nos da folclore, nos da mucho más historia cultural. Y creo que también por eso Sebdalisa y Pablo Vittar y Yesul decidieron tomar esa parte específica y resignificarla a la actualidad. Y hace que uno descubra, investigue y encuentre estas joyas. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres tú. Rosa. Más hermosa. Rosa. Tú eres la diosa. Esta manera de hacerlas A, en donde siempre está como brillante, aunque baje en tono, ¿sí? Diosa. Y se queda ahí, aunque si lo llevara a un lugar natural de fonación sería diosa. Y quedaría demasiado grave. Ella siempre lo mantiene como en un lugar muy brillante. Rosa, qué linda eres. ¡Me encanta! Rosa, qué linda Eres tú. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres tú. Rosa, chambaculera. Rosa de Maragana. Rosa, qué linda La percusión es bellísima. Rosa, qué linda eres tú. Y en esta versión abandona completamente todo lo que son los instrumentos de viento que tenía el sexteto habanero. Y la versión original, que ya la hemos escuchado hasta el cansancio porque es este trend de TikTok que se ha vuelto súper viral, es así. Entonces acá mezcla varias cosas. Acá se mezcla la influencia árabe que trae Sebdalisa, ¿sí? Del lado iraní. Y también se mezcla el procesado de la forma de producción actual. Entonces cambia completamente, pero sigue siendo precioso. Por eso me llamó mucho la atención cuando la escuché por primera vez y dije, necesito saber de quién es esto. Me encanta. Muy, muy bueno. Bueno, a lo que quiero ir con este video es que a veces vemos superficialidad en los trends de TikTok, en las tendencias y demás, y yo creo que a veces hay que buscar un poquito más allá y encontrar justamente que quizás estas tendencias que hacen que los chicos súper jóvenes, las nuevas generaciones, conozcan canciones o las viralicen, si estos mismos chicos tienen esta hambre de conocer, que sería ideal también fomentárselas uno como adulto, y hablo de mí, y hablo de los padres, y hablo de gente más grande, en lugar de decir, estos pibes que solamente escuchan 15 segundos de una canción,
como fomentarles el querer saber de dónde vienen las canciones, de dónde viene la música, nos lleva a este camino que acabo de hacer yo en este video, que lo puede hacer cualquiera, googleando lo puede hacer cualquiera. Quiero traer un poco de eso al canal. Estoy contenta de hacer este tipo de videos. De hecho, el primer video que hice sobre esto fue el de Celine Dion y Edith Piaf, haciendo una comparativa del himno del amor que cantó Celine en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Pero a partir de ahora vamos a ir buscando las raíces a las cosas, porque todas las canciones tienen raíces, toda la música tiene raíces, y es súper importante conocer esas raíces. Cuéntame qué les pareció este video, si sabían sobre esta canción, si sabían de quién era originalmente, y me van a dejar en comentarios, por supuesto, sus opiniones y sugerencias para próximos videos. Muchas gracias una vez más a CyberGhost VPN, el patrocinador de este video, que ya saben, si buscan una VPN segura, confiable y con la promoción que les ofrece CyberGhost a mis seguidores, van al link que van a encontrar en la cajita de descripción. Les mando un beso enorme, espero que les haya gustado el video y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.